Listo, a cerrar acá. Listo, entonces, recapitulando como un poquito, esto es otra guía que teníamos pues, por ahí de procesamiento. Este era un software que utilizábamos antes porque realmente se usa mucho en neuroimágenes. Este es el software SPM. Este software corre en MATLAB. Entonces, en muchas partes, pues como acá, digamos, en la facultad necesitaban el MATLAB y en otras lugares del mundo, pues han ido como haciendo soluciones basadas en como en software libre, como el FSL. Igual, pues, en ningún punto dicen pues que uno sea mejor que el otro, y no que mucha gente pues, o a muchos nos formaron con la parte del MATLAB, entonces se nos daba como bastante fácil manejar este software. Acá hay un poco como los pasos, entonces lo que sí falta como el paso es como lo que llamamos el slice timing, que es como para corregir las diferencias temporales, pero si arrancamos pues con una serie de tiempo donde puede haber movimiento, donde se hace una realineación, con esta parte pues de el motion correction, que es hacer un registro, tomar una imagen de referencia y con esa imagen, todas las otras imágenes, moverlas para que coincidan con esa imagen de referencia. En esta parte de corrección de movimiento, normalmente se toma de referencia o la primera imagen o se saca un promedio de las imágenes y se toma como referencia para que todas coincidan con él. En la parte de registro siempre se necesita una imagen de referencia y una imagen móvil. Entonces, en este caso, pues como le digo, puede ser la primera o un promedio. A veces usamos mucho la primera, pues porque el promedio puede estar afectado por volúmenes que estén muy movidos. Por ejemplo, acá en la diapositiva, pues se ve que algunos cortes están como más desalineados y luego la alineación, pues todos están como bien apiladitos. Listo. Acá en naranja, pues como lo que va entrando a cada operación, entran las series temporales, se realinean y la salida es pues los volúmenes nuevos, pues ya como alineados y en algunos casos también un promedio. Este promedio, en caso que se genere, se puede utilizar para hacerlo coincidir con la imagen anatómica. Entonces, esto como lento esto. No, acá desde el principio. Perdón, que esto a veces, bueno, lo de siempre. Entonces, para el registro que llamamos pues normal como para la visualización final de las imágenes, tomamos la anatómica, que es de alta resolución, y la funcional, que es el de acá, sea el promedio o la primera. Y de ahí sale pues como unas transformaciones y unas imágenes que podemos utilizar para luego hacer la segmentación, que en la segmentación es donde se obtienen estos mapas de deformación que acá se ven muy raros, pues por unos mapas que indican cada voxel cómo se tienen que alinear para coincidir con un estándar, como digamos voxel a voxel, para poder hacer lo que llamamos la normalización. La normalización es hacer que todas las imágenes coincidan en un espacio estándar que se suele llamar el espacio del Instituto Neurológico de Montreal, que ya fue definido pues como esas primeras imágenes así como de referencia. Entonces, ya en este punto, pues todas nuestras imágenes estarían en ese espacio estándar, se suelen suavizar para que, digamos, se mejore la relación señal-ruido y algunos temas pues de activación se vea mejor en ciertas regiones, y eso es lo que sellaría el análisis. Entonces, en sí son pocos pasos. Cuando nosotros vimos pues como el software la vez pasada, eh, casi que arrancamos desde acá, le pasamos pues los datos, seleccionamos el volumen que estamos trabajando. Les decía que muchas veces los equipos descartan los primeros volúmenes que él toma para estabilizar el campo magnético del equipo, pero si no lo hace, uno los tiene que eliminar. Entonces a veces no son 60 volúmenes, sino entre 64, 66 volúmenes, pero uno sabe que el experimento duraba 5 minutos, entonces hay unos volúmenes que no van, pues que eran como de estabilización y uno los elimina acá.
Listo. Para lo que vamos ahorita también a discutir la parte de conectividad, ahí sí se suele utilizar mucho esta parte de binar volúmenes, ahorita lo comentamos pues como más a profundidad. Listo. Y lo otro es este filtro pasa alta, si se utiliza, que acá mismo recomienda que si uno tiene una tarea en reposo y una tarea en actividad, pues sería como la suma del tiempo en reposo y en actividad. Este experimento que yo les pasé pues en el Teams tiene 20 segundos de reposo, 20 segundos de actividad, 20 segundos de reposo, 20 segundos de actividad, así hasta que se completa como toda la tarea. ¿Listo? Entonces esto es como la primera parte pues como de carga de datos. Acá está la parte previa al análisis estadístico, entonces sería esto que acá en la diapositiva dice análisis. Todos estos pasos previos serían los que se harían más o menos acá entre este prestat y registration. Entonces acá está pues la parte de corrección de movimiento, que es esta parte que se llama acá realineación. Entonces, este es motion correction por transformaciones lineales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estas imágenes pues solamente esperamos que estén o trasladadas o rotadas. O sea, una persona solamente o puede subir o bajar un poquito la cabeza o rotarla sobre el cuello. ¿Listo? Entonces, él no puede coger pues el cerebro y expandirlo, no. Entonces, esas transformaciones se suelen llamar lineales. Entonces, eso es una transformación lineal. Entonces, acá es lineal registration, que es como lo que aparece acá, FLIR. Eh, es lo primero que se hace. Lo mismo con el registro entre la funcional y la anatómica. Suele ser un registro lineal. Uno no espera pues que entre este volumen y este haya alguna deformación. A veces estas secuencias funcionales, las test de susceptibilidad se expanden un poquito. Eso se ve pues en DTI, pues se expanden o se contraen. Entonces hay, digamos, como algo también lineal que puede ser una expansión o contracción de todo el volumen. Listo. Pero esos son como, digamos, las transformaciones como típicas que hay. Estas transformaciones se miden en grados de libertad. Entonces, normalmente suelen ser 3 grados de libertad para las 3 traslaciones, arriba, adelante y hacia los lados, y las 3 rotaciones posibles, ¿cierto? Uno puede rotar sobre 3 ejes, pues, si está en 3 dimensiones. Esos son los 6 grados de libertad básicos de estas transformaciones. A veces traen 12, porque traen unas pequeñas expansiones que son posibles que se den, pero no más. ¿Listo? Eso es como lo que queda codificado en estas matrices que transforman los datos que nosotros tenemos. ¿Listo? Estas transformaciones de normalización sí suelen tener muchos grados de libertad. ¿Listo? Entonces, esto que tenemos acá, que dice normalización, acá aparece un espacio de formación, eso está en las diapositivas también de procesamiento. Eso sí suele tener muchos parámetros de transformación, o sea, casi que voxel por voxel se puede formar. Entonces, eso es una técnica ya, digamos, más avanzada. Acá está la corrección de movimiento, entonces seguimos que era lineal. Esta parte de un warping que es para corrección de cambios de susceptibilidad, pero para eso necesitaríamos una imagen que no tenemos, se llama un field map, que no lo tenemos pues normalmente, habría que ver pues si en adquisiciones pues que se hagan nuevas con otro equipo se obtienen. Está la parte de corrección de cambios temporales. Entonces recordemos que entre cortes, pues, por un mismo volumen, en diferentes cortes hay diferentes tiempos. Entonces vimos pues pasto de tipo Siemens. Esta es como la secuencia en que se adquieren los cortes. Si son un número de cortes pares, se adquieren primero los pares y luego los impares. Y si es un número de cortes impares, primero los impares y luego los pares. Listo. Recordemos que esto es un volumen completo y él no es capaz, los equipos van obteniendo esto corte por corte, sino que lo hacen muy rápido. Entonces el orden en que obtienen los cortes es este, y eso da pues una diferencia temporal. Estas imágenes vienen de un Siemens. Estas y las que yo le pasé a ustedes, pues, o sea, porque es el mismo sujeto. Si fuera otro equipo el que ustedes van a trabajar, tendrían que consultar esto, o como están las guías de procesamiento, si es un tiempo de repetición muy rápido, menor a 2 segundos, es posible que se pueda omitir. ¿Listo? Esta adquisición es muy vieja, es como el 2010. Entonces necesitábamos para obtener todo el volumen del cerebro, necesitábamos 4 segundos. En la actualidad se requiere menos tiempo y las imágenes son de mejor calidad. Entonces, esta es la parte pues para corregir estos desfases temporales. Igual no sobra de nada pues hacerlo si se necesita. Estas imágenes también se les puede extraer como dejar pues como el cráneo. Entonces está esta herramienta de BET
que extrae, pues, digamos, y deja solamente como el cerebro y eso lo hace mucho también porque tanto la imagen funcional tiene como otras estructuras, pues, digamos, o por otros elementos del cráneo, como la imagen que es del atlas. Entonces, cuando uno, esto no lo quiero cerrar, eh, cuando uno carga el atlas, ahorita lo cargamos, uno ve que los atlas normalmente solamente traen como el cerebro. Entonces, a veces para mejorar esa alineación se hace esa extracción de cráneo. Entonces, ahorita les muestro que por ahí están los resultados. Este es el suavizado, que ellos recomiendan que sea el doble del tamaño de los borceles. Entonces, nosotros también vimos en la clase pasada, pues, que esos borceles eran como de 3 por 3 por 4 y normalmente a veces se normalizan a 4 por 4 por 4, se interpolan. Entonces, el doble sería 8. ¿Listo? Y la parte, pues, del filtrado pasa altas también. El otro paso que está, pues, la línea de procesamiento sería el registro y la normalización. Entonces, acá en esta pestaña de registro está primero el registro con la imagen estructural. Entonces, yo creo que yo acá, yo ya había hecho la parte de extracción de cráneo. Entonces, cuando uno utiliza esa herramienta del FSL, él genera esta imagen que es guión bajo brain. Entonces, ahí queda, pues, como la imagen. Y, y esta es para llevar al espacio estándar. Entonces, es la parte ya de normalización, que llevaría todo el espacio LMNI y utiliza, pues, este estándar que es el MNI 152T1. Listo, dos cositas. Nosotros también cuando utilizamos el SPM, que es esta guía que aparece acá, algo que nos gustaba mucho era que nosotros mismos podíamos tratar de buscar ciertos puntos anatómicos de referencia para tratar de ayudar en el proceso de registro y normalización. En el FSL yo busqué esa herramienta, pues, como el equivalente y no lo encontré. Listo, puedo tratar de buscar las comisuras y eso, y tratar de que empecé ahí como en cero y no lo encontré. Entonces, acá la opción que da el FSL, que al parecer funciona muy bien, es utilizar en todas estas opciones de registro lo que ellos llaman full search, que ellos van a buscar, pues, bien como entre todas las opciones para que estas transformaciones que se hacen acá, tanto el corregistro como la normalización, haya una buena coincidencia. Se demora como más, pues, pero digamos que es la opción que ellos recomiendan, porque nosotros no tenemos como esa opción que tenemos en otro software de cargar, de hacer como el registro con una línea de referencia, pues, como conocida. Vamos a ver si acá está. Mm, solamente lo abrí. Entonces, esta es una imagen como el estándar. Estas imágenes suelen tener, pues, como en el punto 00 por acá en estas comisuras. Vamos a irnos al 00. Esta está como, bueno, voy a poner un poquito arriba. Normalmente lo que nosotros hacíamos con el SPM era que hacíamos coincidir el 0 de la imagen nuestra con el 0 de la imagen del estándar. O sea, yo acá cuando le doy estas coordenadas 0, 0, 0, él me dice que está por acá. ¿Listo? Entonces yo trato de buscar las mismas coordenadas en la imagen que yo tengo de mis sujetos y trato de hacer coincidir eso. ¿Listo? Eso para ayudar un poquito en ese proceso de registro. Pero el FSL, como les comento, no tiene esa opción y ahí la alternativa pues es realmente que él tenga esta opción de búsqueda completa. Acá están los grados de libertad de las transformaciones, yo les comentaba. Entonces, con 3 grados de libertad solamente podemos hacer traslaciones, con 6 grados de libertad podemos hacer traslaciones y rotaciones. Esta debe ser como un escalado, este debe ser un escalado y una deformación, y esta debe ser como ya todas las anteriores combinadas. Eh, Acá en esta opción de 12. Realmente, por ejemplo, algo que también nos gustaba mucho del SPM era él tenía pues una opción de deformación como mayor. Igual él acá concatena dos, una que es lineal al principio y una vez como que hay una buena superposición entre las imágenes, aplica una transformación no lineal. No lineal es que él puede formar cualquier punto del cerebro para hacerlo coincidir con el estándar. Estas son las imágenes estándar. Te recordemos que algunas de las metas de la parte de neuroimagen es que uno toma, por ejemplo, 15 niños y le hace una prueba de lenguaje.
y empieza a ver dónde dan las activaciones del lenguaje. Entonces, por acá en la parte izquierda, uno empieza a ver dónde dan las activaciones del lenguaje en esos 15 niños. Entonces, uno le dio por acá, otro le dio por acá, otro por acá. Va viendo y va construyendo un mapa de las regiones relacionadas, una tarea del lenguaje, pero uno solamente puede construir bien ese mapa si todos los niños, una, que la anatomía de todos los niños estén en un espacio estándar. Porque si un niño tiene la cabeza más grande, entonces la activación le da por acá. Y si uno tiene la cabeza más pequeña, entonces la activación le da por acá. ¿Listo? Entonces uno lo que hace es que todas las clavecitas las hace coincidir con un estándar, de manera que cuando uno esté hablando de una coordenada, sea una coordenada común para todos los niños. ¿Listo? Entonces, de ahí puede haber una pequeña diferencia pues de milímetros, pero uno ya estaría ubicado pues como una región pues más consecuente pues. Entonces, ese es el objetivo de la parte pues de estandarizar las imágenes o de llevarlas a estos espacios comunes, porque así se trata pues como de hacer esa parte de mapeo. Y como les comentaba, si usted no lo va a hacer en 10 niños, sino que solamente lo va a hacer en un niño, pues no tiene que hacer esta deformación, ¿cierto? Porque usted simplemente donde lee el niño, usted dice que esa es la región que respondió esa tarea y es eso. Pero normalmente los estudios se tratan pues de reportar en una población. Entonces, cuando uno tiene una población, deforma a estos espacios y para deformar pues necesita cambios no lineales, porque a veces las cabezas de nosotros son más grandes adelante un poquito, milimétricamente. Entonces, acá necesitamos contraer y acá necesitamos expandir. Puede ser diferente región a región y eso solamente lo va a permitir una transformación no lineal. ¿Listo? La transformación no lineal va a permitir que ciertas deformaciones sean más grandes en ciertas regiones y más restringidas en otras. Eso es como el esquema básico. Lo último que les decía pues era la parte de suavizada, que es como para que incluso se trate de mejorar esa coincidencia. Lo que la deformación trató y toda le quedó un pedacito acá como por fuera. Entonces cuando uno suaviza, esta sustancia que está acá, pues coincide un poco con el espacio de afuera y se vuelve así como todo borroso, pues queda como un espacio pues acá como común. Listo, el suavizado trata como de coger regiones y las, digamos, las desperdiga pues como un poco en el espacio. Entonces, eso es el objetivo pues también de esta última parte. O sea, el suavizado ayuda a que haya una mejor coincidencia pues espacial entre las imágenes que uno está analizando y también ayuda un poco el modelo estadístico. Entonces, en el modelo estadístico es donde estábamos, digamos, para esta clase. Entonces, hola. Ah, sí, yo le estoy grabando, sí. Y esa y la otra, pues sí, yo le estaba hablando, como estas últimas, como son con ese software, entonces para que ustedes les quede ahí también, pues, digamos, los pasos. Listo. Entonces, ahí pues ya les comentaba que esto es lo que teníamos de la clase pasada, la carga de datos. Que yo estoy utilizando pues estas imágenes motoras. Yo les pasé a ustedes unas imágenes 4D, que son estas para irma de manos. Listo. Entonces, cuando uno lo carga, él dice cuántos volúmenes hay, el tiempo de repetición, que ya lo tenían las imágenes. Esto es del equipo. Esto no tiene uno cómo saberlo, si uno no lo dan pues en el equipo o incluso en las imágenes de Icon suele estar pues como guardado cada cuánto te toma un volumen. El filtro pasasaltos pues es el doble perdón, es el reposo más la activación. Entonces uno también tiene que decir cómo hicieron el experimento. En la parte pues de análisis como de acondicionamiento de la imagen está la corrección del movimiento, el slice timing, que en este caso como son imágenes de Siemens, entonces empezamos con las pares, tenemos con las impares. Si no fuera este orden, uno tendría que darle pues un archivo donde esté el orden, pues, pero en este caso las imágenes siguen este orden pues de que empiezan con las pares, terminan con las impares, que eso lo da la guía pues de Siemens. Mm. El suavizado, que es el doble del tamaño del boxel que esperamos trabajar, que en este caso pues el boxel la dimensión más alta es alrededor de 4 milímetros, entonces él va a coger como los boxeles están alrededor y los va a utilizar para el promedio. Y el filtro pasa alta, esto es como lo mínimo que se pide pues como para procesar las imágenes. Hay otras opciones, pero lo mínimo que están los flujos, tanto en este como el que le mostré en la clase pasada, es esto. Está la parte de registro. En el video pasado quedó el registro contra la imagen anatómica. No estaba pues como la segunda opción. Esta no estaba. Pero
Ya con ese registro, con la imagen anatómica, uno le puede dar acá, pues, para que él tome pues, él ya trae por defecto esta parte del espacio estándar y trae, pues, la parte lineal y no lineal, como para hacer este registro. Esto lo que va a implicar es que se va a demorar más, pues, en este análisis. Y ya lo que entraríamos es esta parte estadística, ¿listo? Entonces, en esta parte estadística yo tengo esta ventanita abierta, porque acá es donde iríamos con esto. Entonces, nosotros en la parte del análisis estadístico, la idea es como identificar regiones donde hay un aumento o decremento en relación a la condición experimental que nosotros estamos haciendo. Listo, nosotros hacemos una tarea, entonces tenemos reposo, ahí esperamos que la señal esté como en un estado de base y luego hacemos estimulación, entonces buscamos en qué regiones aumenta con la estimulación. Eso lo hacemos múltiples veces. Listo. El cerebro siempre tiene actividad, o sea, no porque uno le mande, pues, a mover la mano solamente en el momento de activar neuronas, no. Eso siempre, pues, las neuronas, digamos, por ejemplo, para mantener el tono y un montón de cosas, pues, esas neuronas deben estar interactuando. Entonces, siempre hay un nivel de actividad, solamente que esa actividad, pues, debe ser bastante aleatoria, pues, o no relacionada, pues, a un estímulo que uno defina. Entonces, la idea es como discriminar lo que es espontáneo o ruido de lo que es condicionado, pues, por la tarea que uno está haciendo. Y eso se hace por esta parte estadística. Entonces, uno siempre va a ver, pues, que la señal cuando uno la tiene en reposo, eso nunca está, pues, totalmente plano. Listo, solamente que uno espera que cuando se hace la condición, pues, de actividad, aumente la señal respecto a esa actividad. Listo, esto es un poco lo que estaba acá. Vamos a ver si esto listo. Nosotros tenemos condiciones, reposo, actividad, y esto es como lo que se obtiene realmente. Vea que en reposo no esté en cero, sino que hay un cierto nivel de cambio de intensidad. Lo que sí pasa es que cuando uno hace actividad, esto aumenta, reposo disminuye, aumenta y disminuye. ¿Listo? Vea que aquí hay unas cosas como de diseño de estas tareas. O sea, si usted tiene que darle, como esta señal es tan lenta, usted tiene que darle un buen tiempo para que la señal vuelva a disminuir. Si esto fueran experimentos, por ejemplo, cada 5 segundos, la señal no le daría tiempo a volver a bajar a estado de base. Entonces, esos experimentos suelen ser 20, 30, 40 segundos, pues, entre condiciones. Estos que son por bloques. Hay otros experimentos que son por eventos, pero eso es otro tipo de cosas como el instrumental. Una vez que yo no volví a ver casi reportado en la literatura, pues porque son experimentos muy largos. ¿Listo? Entonces, este es como, digamos, el experimento típico funcional. Eh, entonces, nosotros vamos a tener una condición, reposo, actividad. Eso se puede presentar de muchas maneras. Y la idea es como poder discriminar en esas maneras, pues, cuáles realmente sí son debidas al experimento y cuáles son ruido. ¿Listo? Porque igual la actividad puede aumentar en cualquier región del cerebro porque usted está recordando cierta cosa o se fija la atención en algo, pues, durante la tarea y eso no está relacionado, pues, a la condición experimental que le están poniendo desde afuera. Entonces, eso toca discriminarlo. ¿Listo? Acá está un poco, pues, como lo que se busca. Entonces, en estos 2 gráficos hay un incremento a partir de cierto momento. Solamente que acá hay mucha variabilidad. Acá es como más estable la señal. Entonces, en estadística, pues uno trata de ver como los efectos, digamos, como muy proporcionales como al promedio y como inversamente proporcionales, pues como a la variabilidad. O sea, la variabilidad no es como algo que uno quiera, mm, como que no es algo muy deseado, pues como los experimentos, pues uno quisiera como poder atenuar esas fuentes de variación y dejar solamente como el efecto como más claro, pues que hayan los datos, como la tendencia más clara. Pero acá, digamos, se contrasta eso. Los dos valores tienen, los dos tipos de gráficos tienen como el mismo promedio, pero este tiene mucha variabilidad. ¿Listo? Entonces, digamos que uno acá podría como comparar simplemente como la diferencia entre el promedio en actividad y reposo. Digamos, ese sería un enfoque pues como básico para uno analizar como la actividad pues debida a una tarea, ver cuánto fue el promedio en los periodos de actividad y ver cuánto fue el promedio en los periodos de reposo. Y si eso supera cierto umbral, pues uno decir que esa región estuvo involucrada en la tarea, pero uno ahí está omitiendo la parte de variabilidad. Entonces, la variabilidad, pues, digamos, puede penalizar mucho, o debería penalizar mucho, pues, digamos, las regiones que uno no está interesado, pues, como en analizar. Entonces,
El enfoque simplemente del promedio no es suficiente, pues, como para analizar los datos. Normalmente lo que se hace son como pruebas estadísticas. Y en las pruebas estadísticas ustedes sí van a ver que siempre se tiene en cuenta el error, ¿listo? Que ese error sí va a estar dado por la variabilidad en los datos. Entonces, uno acá sí estaría midiendo como el efecto de los promedios, pero le da este efecto sea muy grande, este numerador, y este denominador sea muy pequeño, ¿listo? Entonces, eso es lo que hace la mayoría, pues, digamos, de los enfoques que uno hace de estudio, pues, como diferencia, ¿listo? Por ejemplo, esto que es una prueba T, ¿listo? En esta prueba T, pues, uno siempre cuantifica cuánto hay de diferencia en los promedios, en las poblaciones que uno está estudiando, si eso es como un estudio como transversal, y va a penalizar mucho si la varianza fue muy grande en esas poblaciones, ¿listo? Entonces, es algo, pues, como que va a estar como cuadrado, pues, en estas pruebas de hipótesis. Entonces, este es como un segundo nivel de análisis. El primer de análisis sería como el promedio, simplemente, y el segundo nivel de análisis sería como el promedio, teniendo en cuenta también las variabilidades. Entonces, acá ya si lo que entra es como una prueba de hipótesis, uno trata, pues, de ver si los promedios como hipótesis nula son iguales en las dos condiciones y la hipótesis alternativa es que son diferentes. ¿Listo? Uno utiliza un estadístico, que es el estadístico T, y este estadístico T tiene en cuenta tanto los promedios como el error que puede haber, pues, como en la medición que va a estar dado por las variabilidades. ¿Listo? Entonces, ya con esto se configura, pues, como una prueba que es de más alto nivel para analizar, como digamos, esto. De todas maneras, lo que sí se utiliza, pues vea que esto es como algo muy introductorio, pues como muy paso a paso, lo que uno iría analizando pues en la actividad. Lo que sí se utiliza en la actualidad para todos estos enfoques de neuroimagen es lo que llama el modelo lineal general. ¿Listo? Este modelo lineal general tiene varias ventajas. Una ventaja es que permite trabajar datos cuantitativos y cualitativos al tiempo. ¿Listo? Entonces, en ciertas tareas uno va a tener como, digamos, datos cuantitativos, que son, por ejemplo, la actividad neuronal que uno está viendo con la resonancia. Puede tener datos cualitativos, por ejemplo, los géneros. Uno puede querer ver si hay una diferencia, pues, en alguna tarea que uno esté ejecutando relativa al género o a la edad o alguna condición, pues, como que uno esté controlando ahí, y eso se puede introducir también en el modelo. Acá no se podría introducir, ¿listo? En este modelo, pues, básico de pruebas pareadas no se podría introducir. Acá sí, en el modelo lineal general, ¿listo? Entonces, eso es como una extensión de la regresión. Es como un modelo de regresión que permite tanto datos cuantitativos como categóricos, pues. Entonces, en ese sentido, digamos que es una extensión bastante útil, pues, para este tipo de datos de neuroimagen donde pueden coincidir como todas esas condiciones. Em, Va a tener, pues, también, digamos, unos elementos de contraste donde va a entrar esta parte de la prueba T, pero hay unos experimentos tan avanzados que permiten, pues, que uno pueda, digamos, verificar múltiples condiciones, y ahí entran, pues, diseños estadísticos, digamos, más avanzados, como por ejemplo una ANOVA. ¿Listo? Estos datos que tenemos acá, pues, no llegan hasta allá, pero uno podría tener una tarea donde uno tiene múltiples condiciones. Listo, que durante tantos tiempos esté en reposo, durante tanto tiempo mueva una mano, durante tanto tiempo mueva la otra mano, durante tanto tiempo mueva las dos manos. Entonces se va, digamos, como contrastando múltiples condiciones, y ahí sí se requiere, pues, un enfoque estadístico más avanzado. Entonces ahí es donde entran, por ejemplo, estas pruebas ANOVA que las permite hacer como, digamos, validaciones adicionales sobre el modelo lineal general, pero eso no, pues, para los datos que tenemos acá no son necesarios. Listo. Entonces, nosotros acá en el modelo lineal general vamos a tratar de explicar la actividad que vemos en los diferentes boxeles del cerebro como una combinación lineal de diferentes condiciones que ya son previamente conocidas para nosotros. La condición más típica que nosotros conocemos en los experimentos funcionales son estos cursos de tiempo, esto ahora está tan pesado, donde nosotros pusimos actividad, reposo y actividad. Esta es como la condición básica que nosotros tenemos sobre el experimento que hacemos. Pero pueden haber otras condiciones adicionales. Por ejemplo, si la persona se movió, por ejemplo, a veces las personas les ponen unos sensores para ver los ciclos de inspiración y expiración. Entonces, eso también se puede medir como curvas y también se podría introducir en estos modelos. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros para cada voxel que estemos midiendo, que serían los voxeles Y,
nosotros vamos a tratar de ver esos voceles y la actividad que estamos viendo ahí, cómo es explicada por diferentes condiciones que ya nosotros previamente conocemos. ¿Listo? Van a haber unos factores iniciales, como un intercepto inicial, y el efecto que va a tener cada uno de estos factores, por ejemplo, la tarea, el género, la inspiración, va a estar dado por estos B. Si un elemento de estos tiene un B muy grande, quiere decir que para nuestros datos esa condición tuvo mucha relevancia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que uno esperaría que tuviera más relevancia en nuestros datos? El experimento. ¿Listo? Pero esto está pues, no quiere ayudar. Y ahora, listo. Entonces, nosotros esperaríamos ver, no, yo no sé si esta diapositiva que tendrá pues tan pesado que se demora mucho cargando. Vamos a ver si ahorita carga. Por acá viene pronto las curvas, ¿no? Bueno, qué pena, es que me trato de apoyar en la diapositiva y está súper pesada. Listo. Entonces nosotros tenemos acá, para cada voxel del cerebro, tenemos una curva. Listo, recordemos que nosotros estas imágenes las tomamos en diferentes instantes de tiempo. Entonces nosotros para cualquier, abrir las imágenes. Me la abrió como encima. Va que no coincide en nada, perdón. Voy a agarrar todo. Eso. Listo. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, esto está lleno de voxeles. Todo lo que estamos analizando acá son puros voxeles. Digamos, si yo me paro en una región que yo quiero analizar, esta región de acá, yo en principio analizo todas porque yo no sé el experimento donde me va a dar. ¿Listo? Y recordemos que para esa región yo tengo múltiples instantes de tiempo. En este caso tengo 60. Entonces yo uno todos los puntos, eso me genera una curva. De lo que nosotros estamos haciendo siempre en funcional, si estamos sacando para todos los voxeles estas curvas. ¿Listo? En algunas regiones, si uno pone por acá el cursor, pues no hay nada. ¿Listo? O por acá no hay nada. Entonces le da pues descartar de entrada esas regiones, pues en lo que uno está analizando, no tener en cuenta regiones pues que no son cerebrales. ¿Listo? Ya dentro del cerebro, cualquier voxel que yo esté analizando me daría curva, incluso los que no son de sustancia gris. ¿Listo? Los ventrículos, cualquier cosa, eso daría una curva, pues porque eso para los instantes de tiempo, eso va cambiando la intensidad. Obviamente, ¿qué va a cambiar? Puro ruido. Vea que esta imagen tiene movimiento. ¿Listo? Vea que acá vemos los ventrículos así y acá los vemos así. ¿Listo? La persona se baja un poquito. Eso también, pues, uno esperaría que los cambios de intensidad no se den por el movimiento. Por eso uno lo primero que hace es preprocesar las imágenes para que queden bien alineadas. ¿Listo? Entonces, digamos, si ya las imágenes, después de todo este paso que uno le hace, en este punto de suavizado son perfectas, pues, o sea, todo lo que uno va a ver es por el experimento, no es por el ruido, no es por el movimiento, no es por los cambios suaves de intensidad, no es por ciclos rápidos, pues ciclos lentos de respiración, no. Todo lo que uno ve ya acá, digamos que uno esperaría que fuera perfecto. Y que uno obtiene estas curvas, y en estas curvas va a estar codificado el experimento. Si no está codificado el experimento es porque esa región no respondió a la tarea. Listo, entonces lo que uno trata de mapear en el cerebro, cuáles regiones responden a la estimulación y al reposo que uno le está aplicando. Entonces uno va a tener que esta curva que uno tiene acá está explicada por un nivel de C, una pendiente, un nivel de base, una parte te explica esta primera parte de la curva, entonces digamos que esto sea el experimento, y otra parte te explica la segunda parte de la curva, entonces esto era otra condición, entonces esto era mover una mano y esto era mover un pie, listo, del mismo lado pues del cuerpo, y el resto del ruido. Listo, siempre va a quedar un factor como de ruido, pues ahí. Entonces uno va a hacer eso para todos los voxeles que uno tenga del cerebro. Listo.
Para encontrar los B se utiliza pues el método de mínimos cuadrados. Entonces se utiliza pues en todos esos modelos de regresión. Entonces uno siempre va a tener la matriz pues de los datos, de los bots, lo que uno está obteniendo pues como experimentalmente. Perdón, esto es como la matriz experimental, listo, lo que uno tiene pues de condiciones, lo que uno sepa pues de la población, edad, lo que uno quiera meter en ese modelo, eso es lo que uno va a estimar y este es el error, listo. Entonces, la idea es encontrar estos valores B, que me dicen a mí qué tan relevante es una tarea para explicar pues una parte de la curva del tiempo. Entonces, la idea es que la matriz que uno esté trabajando contenga como todas las variables relevantes. Este experimento es muy sencillo. Entonces, la variable que es relevante para este experimento es la curva de tiempo pues de reposo y estimulación. Hay experimentos que son muy complejos, como les digo, pueden combinar pues poblaciones clínicas y poblaciones no pues de control, pueden combinar géneros, pueden combinar temas de escolaridad. Entonces, si uno cree que la actividad que uno está viendo en cualquier parte del cerebro se explica por todas esas condiciones, o sea, por la tarea y un montón de antecedentes que tienen las personas, uno debería meter todo eso en una matriz que se llama matriz de diseño. Listo. Hay experimentos que son así de grandes, por experimentos pues, para ubicar, digamos, zonas muy especializadas del cerebro en ciertas tareas. Este experimento que nosotros estamos trabajando solamente es reposo y mover las manos. Listo. Entonces, eso en principio pues, no debería tener como, digamos, mayores fuentes de explicación que la misma tarea que la persona está ejecutando. Listo. Entonces eso es como para tenerlo en cuenta por si alguien más adelante pues se quiere, digamos, dedicar a estudiar el cerebro con resonancia magnética funcional, para estudiar cosas muy extrañas, pues de pronto sí le toca hacer diseños más avanzados pues que los que se ven en un curso de estos. Listo. Si uno no incluye nada en esa matriz de diseño, todo lo que uno va a ver en los datos va a estar explicado por el ruido, que es lo que queda pues en el residuo. Y a medida que uno va metiendo datos en la matriz de diseño, en elemento del residuo, pues va quedando como menos datos. La idea es que al final en los residuos quede lo que uno llamaría como el ruido puro. Que uno logre meter bien en la matriz de diseño las condiciones experimentales, y acá son dos, esta verde y esta roja, de manera que en los datos, si uno tiene los vistos y los predichos, tiene la mayor parte de los datos. Y en los residuos no tiene casi nada. ¿Listo? Entonces, lo mínimo que nosotros tenemos que tener es esta curva de reposo y de actividad, pues como para poder, digamos, explicar nuestros datos. ¿Listo? Eso es como lo mínimo que necesitamos, para que quede en la parte residual como lo menos posible. Sobre esta matriz, sobre, digamos, este modelo que uno obtiene acá, uno puede querer ver cuál es el efecto, por ejemplo, de la tarea respecto a todos los otros efectos. Ve, aquí uno está diciendo que este valor Y es igual a la suma ponderada de todos los efectos que uno está haciendo en el experimento. Entonces, la edad, el género, el origen, si tiene algún marcador genético, o sea, uno va tratando de meter todo eso dentro de la matriz del experimento y uno dice, dentro de lo que yo vi en la actividad cerebral, ¿qué tanto explica la parte genética? Entonces yo trato de anular las otras B y me quedo solamente con la B que está relacionada con la parte genética y veo que sale de actividad cerebral. ¿Listo? Yo quiero ver la parte genética y la edad. Entonces dejo esas dos variables como activas y trato de desactivar las otras. ¿Listo? Eso se hace en esta parte de modelo lineal general con lo que se llaman contrastes. ¿Listo? Entonces uno si tiene como dos condiciones, como dos beta, uno puede ver, digamos, que una beta era la parte de la activación auditiva y la otra es visual. Entonces anulo la parte visual y me quedo solamente con la parte auditiva. Y miro en cuáles voxeles hay un efecto muy grande en la parte auditiva. ¿Listo? Al contrario, quiero ver dónde es grande la parte visual. Entonces anulo la parte auditiva y dejo solamente la parte visual. ¿Listo? Todas estas combinaciones se llaman contrastes. Y lo que yo les decía a ustedes ahorita, como hay algunos modelos que pueden tener tantos beta, estos contrastes se vuelven como, pues, en sí como una tarea grande, pues, como de diseño. ¿Listo?
uno ya puede ver, pues, si qué áreas fueron inactivadas antes por la tarea. Entonces, recuerde que uno, el cerebro, pues, algunas áreas se activan, se enganchan cuando uno hace cierta tarea y otras áreas se desactivan, ¿listo? Cuando ustedes están atentos, atendiendo algo, ciertas regiones se modulan, pues, como para inhibir eso. O sea, por ejemplo, que ustedes no vayan a impulsivamente, si usted está tratando de poner atención, no vaya, por ejemplo, a reírse impulsivamente o a gritar, ¿cierto? Hay ciertas cosas que controlan eso. No vayan a mirar el celular, ¿listo? O sea, que uno educa al cerebro como para que ciertas cosas se inactiven y otras cosas se activen, pues, ¿cierto? Entonces, en cierto experimento uno quisiera ver eso. ¿Listo? ¿Qué regiones se inactivaron con la parte auditiva? ¿Qué regiones se inactivaron con la parte visual? ¿Dónde fue mayor la parte auditiva que la parte visual? Entonces, todas esas cosas se pueden medir, pues, en estos experimentos. ¿Listo? Entonces, eso es como la parte de los beta. Y eso viene, todo eso que le estaba comentando hasta ahora, en este módulo del FCL, acá hay una cosa que se llama Full Model Setup. Entonces, nosotros entramos y él abre como esta ventanita. Nosotros solamente tenemos una sola condición experimental. Listo. Que en este caso es movimiento de las manos. Entonces, este experimento fue reposo, movimiento de las manos, reposo, movimiento de las manos. Entonces, solamente evaluamos una condición experimental. Si tuviéramos más, tendríamos que darle pues acá como clic para que él siga insertando pues condiciones experimentales. ¿Listo? Y le vaya dando como su curso de tiempo. Pero solamente tenemos una. ¿Listo? Bueno, y de pronto va a enloquecer el programa. Esta condición experimental, yo leí el nombre de manos, que es lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? La forma básica que él tuvo fue cuadrada, que es esta forma pues de acá. Nosotros tenemos reposo, estimulación, reposo, estimulación. Entonces, esta forma cuadrada. ¿Listo? Él tiene otras ahí como raras, sinusoidal o algo así, pero digamos que el experimento que nosotros tenemos es así. Reposo, actividad, reposo, actividad. Si uno no tiene bien calculados estos tiempos, o el experimento manda la estimulación de manera aleatoria, como les decía que son estos experimentos relacionados a eventos, la forma que uno le tendría que dar sería customizada. Listo, uno tendría que asignarle como unos archivos donde uno le dice, vea, en el momento, a los 20 segundos se le estimuló, luego a los 30, luego a los 45, luego a los 52. Esos experimentos, pues, eventos relacionados suelen tener presentación aleatoria para que la gente no se adecue a los estímulos y también tiene un espaciamiento, pues, esperado. ¿Listo? Uno no puede presentar dos estímulos fijos porque la idea es que estas señales no se superpongan. Entonces, eso es otro diseño, pues, ahí, otra forma que sería ya customizada, pero en este caso, pues, la que tenemos es cuadrada. No nos saltamos ningún volumen, arrancamos en cero, empezamos con 20 segundos de reposo, después 20 segundos de actividad, y eso se va a repetir hasta el final de los volúmenes. ¿Listo? Esta es como la forma como más básica. Recordemos que nosotros eso lo vamos a convolucionar con una forma gamma, la que tenemos acá. ¿Listo? Entonces esta función matemática ya está dentro del software, que es como la forma matemática, la respuesta hemodinámica ideal. Entonces, esto se va a convolucionar para generar como estas formas de acá, como el azul. Yo creo que generaría más fácil, sí, creo que el azul, el azul. La roja con la forma, cuando yo convoluciono este con este, genera este azul. ¿Listo? Entonces, de nuevo, a esto no le pongo pues como ningún desfase, que empiece pues ahí con cero. Esta forma gamma pues tiene como una desviación estándar, como típica pues. Estos son como parámetros pues de la ecuación pues de gamma. Vamos a ver si por acá está. Sí. No, yo en alguna diapositiva le muestro, acá está. Listo, acá están los parámetros pues, de la función. Listo, está el tau, que ese es el lag, y está el gamma. Listo. Los dos parámetros los utilizamos acá. Pero ahí están, pues, esos que yo tengo ahí son como los que tienen por defecto, pues, como la, el FCL. Listo. Uno le puede añadir esas derivaciones temporales. Esta forma gamma a veces para ciertas personas puede ser más desplazada a la izquierda, a la derecha, puede ser más corta. Entonces el mismo modelo pues puede permitir añadir eso. Y también la parte de filtrado temporal, que ya lo vimos ahorita, pues que poníamos 40 segundos pues para el filtrado. Listo.
él genera como esta matriz. Entonces vea que es como parecida, pues, reposo, actividad, reposo, actividad, reposo, actividad, reposo, actividad. Él hizo pues como esta matriz para eso. ¿Listo? Él también tiene esta parte de los contrastes, que es lo que estábamos viendo acá con estas tablas. Como yo solamente tengo una condición, el contraste pues solamente es como una prueba tela que él hace. Entonces entre regiones, en la parte motora es mayor que el reposo. Listo, esto lo escribí pues yo, motor mayor que el reposo, para esta condición pues este contraste 1. Si uno tuviera más condiciones acá, se le vuelve una prueba F y ahí es donde entran pues estos contrastes que son como más exóticos pues. Listo, pero acá en este caso no tenemos sino eso. Con esta parte pues se construye el modelo que estaríamos pues acá como trabajando y él también tiene una parte de post-estadística. Entonces, él con el modelo, él va a construir estos Y. Listo, él va a determinar estos Y para cada voxel. Listo, entonces él va a hacer eso automáticamente. Y la idea es que nosotros ya luego que obtenamos esos Y, apliquemos un contraste, miremos en qué parte pues la parte motora fue mayor que el reposo. Y después de hacer eso, le decimos también dónde eso estadísticamente supera cierto umbral. ¿Listo? Entonces él tiene esta parte de post-estadísticas. Entonces acá nosotros le decimos, vea, si todos esos datos están normalizados, lo que esté por encima de 3 desviaciones de estándar, se lo va a asumir como, pues muestre no más eso. Él va a obtener una estadística para cada voxel. Solamente claro, una estadística van a ser muy pequeñas. Entonces, no, déjeme solamente las estadísticas que sean muy grandes, las que sean mayores de las 3 desviaciones de estándar. Y también, que no sean como voxeles aislados por ahí, entonces está un puntito por ahí. No, tómeme eso en clúster, tómeme que sean por lo menos 10, 20 voxeles, pues como para eso. Él tiene esta opción pues también ya por defecto para los clústeres, para que él no tome puntitos por ahí solo, sino que él tome pues regiones que sean grandes. Listo. Listo, les vamos a mostrar otras cositas. Este ya genera, pues, si uno le ataca row, él empieza a correr, sino que eso es demoradito. Yo tengo acá los resultados. La vez pasada hemos llegado solamente hasta la parte de preestadísticas. En la parte de preestadísticas tenemos estos pequeños movimientos, pues acá sí hubo un desplazamiento, pues, como grande. Listo, y una rotación. Este sujeto tenía bastante movimiento, pues, como ustedes les he mostrado en las imágenes. Acá está la parte como estadística, que él hace pues esta matriz de diseño. Listo. En la parte de registro, él ya tiene la parte al espacio estándar. Listo. Entonces vea que el trato en rojito es como la de nosotros. Ah, no, perdón. En rojo es el espacio estándar, perdón. Y en grisecito como la imagen de nosotros. Vea que la coincidencia no es perfecta. Listo, este registro pues no es el más preciso, igual es como algo demostrativo. Si ustedes tienen ahí el software, le pueden dar row, si no igual yo les voy a dejar ahí pues las grabaciones, porque la idea es que ustedes repitan como todo este procedimiento viendo las grabaciones con las otras imágenes que son del motor de pies. Listo. Entonces, acá está el estándar y la imagen pues de nosotros, vea que tiene pues, hay deformaciones que no logra corregir, pero igual pues se aumenta la coincidencia. De nuevo, si a alguien ya le gustara mucho, pues como la parte funcional, como para ir profundizando en eso, él tiene estas herramientas pues de registro. Listo, está esta parte pues para uno optimizar como la parte de registro pues en FCL. Listo, entonces uno ya entra pues con estos software y esto que está por interfaz también se puede hacer por consola. Entonces uno le puede meter como más parámetros como para que él trate pues como de mejorar esa parte. Listo. Está esta parte que es la registro lineal y está esta parte pues que es por segmentación que permite obtener transformaciones no lineales. Listo. Entonces ya le tocaría a uno como entrar como a módulos específicos como optimizarlos. Lo que uno hace por interfaz, uno también lo puede hacer por la consola. Él tiene pues acá como líneas de comando, acá están como resumidas, lo que él utilizó. Entonces uno podría entrar por la consola y para llamar estos comandos manualmente. Listo. Entonces me dice, no, mi tesis depende pues de estudios funcionales. Le toca pues entrar como más a fondo con la parte del FCL. Pero acá pues a modo grueso, vea. Esta es la funcional. Esta es la anatómica de nosotros. La anatómica sí se ve que coincide un poquito mejor con el estándar. Listo, acá es high res, nuestra imagen anatómica.
al estándar. Listo, hay una mejor coincidencia. Listo. Y él también genera una que llama este sample font, que es como una imagen promedio, pues como para estas representaciones. Esto es como lo que más da, ¿cierto? Si su estudio pues sí depende de una región que es súper específica y usted está viendo que acá no está saliendo, pues usted debería corregir pues digamos la adquisición, porque uno ve que acá se come por ejemplo mucho la parte como temporal, esta imagen, y pues también mejorar el registro, listo, que haya una mejor coincidencia. Vea que la imagen estructural como tiene mejor calidad, pues coincide mejor con el estándar. Acá la imagen funcional, que es de muy bajita calidad, pues uno sí ve que, por ejemplo, acá está más amplia, acá también se deformó un poquito, acá falta un pedazo grande. Listo. De todas maneras, esta imagen está muy orientada hacia la parte, pues, como más superior, pues, como de la corteza. Listo. Cuando uno corre todo, cuando ustedes le dan acá, pues ya, luego la parte post estadística le genera esta imagen donde el motor es mayor que el reposo. Salió mucha actividad. Listo, si no, pues tú no pagar una tecnología tan cara, pues para que me muestre casi activo todo. Esto es por el umbral. Ya les voy a mostrar otro software como para eso, pero no lo quería cerrar. Entonces, bueno, y acá muestro pues el ajuste que tuvo, Full Model Fit en azulito, los datos, cómo se ajustaron. Entonces, pues tienen bastante ajuste, pues suben y bajan, están bastante correlacionados, pero uno ve que pues tiene muchos voxeles que no son. Eso se puede ver a este umbral de acá que es muy bajo. Igual él genera las imágenes de salida. Esperemos acá. Entonces, acá están las dos. Listo, la imagen estructural y la imagen superpuesta funcional. Este es el MRI GL. Listo, nosotros acá pues yo lo que hice fue abrir. A cerrar todo. Hola, ¿quién iba a hablar? Ay, dime, pero tan raro, ¿dónde se quedó? Porque yo estaba compartiendo toda la pantalla. Acá está. Ah, listo. Está compartiendo nomás. Ya, perdón. Listo. Entonces compartió todo lo de la. Listo, lo del navegador. Espérate, yo comparto todo. Ah, tan charro. Yo ahorita se le mostraba con este FSL Ice cositas. Bueno. Ah. Este último que le estaba mostrando, el MR GL, que uno acá pues puede cargar la imagen anatómica, que es esta, con la imagen que él genera. Cuando uno corre el FSL, él genera unas carpetas. Entonces, cada vez que uno corre el FSL, él genera estas imágenes de fit. Y si uno las corre sobre la misma carpeta, él pone este fit más, no sé qué. Entonces, yo que corrí esta parte motor manos, perdón, este no es. El acá me generó. Él me va generando estas carpetas. La última que había corrido, como para hacer estas pruebas, pues como para mostrarles hoy, era esta de, él le va añadiendo como más, pues como otra vez que uno en la misma carpeta va corriendo el mismo experimento. Y acá están las imágenes que él va generando de salida. Listo. Este man que yo estoy mostrando acá, ese System Rendered Threshold Z-Stat. Espérate. Entonces, Rendered. Acá está la de Sample Font, que también ahorita la mostraba. Esta Filter en Font, esta es una imagen pues ya luego de haber hecho como todo el preprocesamiento. Acá están las imágenes del registro. Y si uno ve incluso pues él va mostrando ese espacio intermedio. Acá están, lo que sea en IGZ son neuroimágenes. Listo. Tiene transformaciones, que son los .mat. Y acá, la que estamos buscando, rendered, ya estaba ahí abajito. Esto es lo último que él genera. ¿Listo? Entonces, cuando él lo generó, esta es la imagen que nosotros vimos pues en el navegador, pero él también genera la neuroimagen. Entonces, nosotros acá en el MRI GL, pues podemos abrir eso. ¿Sí? Nosotros estaba viendo acá
cómo cerrar todo para volverlo a abrir con ustedes. Listo. Listo. Agarrar todo esto. Listo. Por defecto, pues como que lo último que yo abrí fue esta imagen estructural del sujeto. Listo. Yo puedo abrir pues cualquiera de esas imágenes. Yo tengo, voy a abrir la que tengo. Sí, por acá está la de Brain. Está arriba. Este es el motor manos para irme a motor. Entonces, esto es lo que él genera con una herramienta que él mismo extrae del cerebro. Tiene acá la opción, pues, cuando uno está corriendo el FSL, que uno le da acá el Bed Brain Extraction. Entonces, él genera esta imagen. Listo. Él también utiliza, pues, también para la parte de registro, pues, no extrae todo. A veces deja, pues, como pedazos que no son cerebro. Pero, como les digo, pues, acá este es como el flujo estándar, pues, que uno ya podría entrar, optimizar, como este era un cerebro de un niño, pues, que cambiar algunos parámetros, mejorar como la intensidad en las imágenes para que le haga mejor la extracción. Pero digamos que acá pues por lo menos hay bastante pues de lo que necesitamos. Sobre esta imagen que yo le abrí con el Open, yo puedo añadir mapas. Eso se llama, le aparece ahí como overlay. Listo. Entonces le voy acá a añadir un mapa. Y el mapa está en la parte, acá motor manos. Yo tengo el último recorrido que fue esto para irme a motor manos, más fit. Listo. Y está este render threshold zstat. Listo. Entonces cuando uno lo superpone, va a para cada se calculó una cosa. Después te aparece todo en rojo. Pero ahí es donde se vuelve importante, pues, como esos umbrales. Listo, entonces yo tenía eso, por ejemplo, entre 0 y otra desviación. Espérate. Pero no está. Espérate, muchachos. Como lo tenía entonces. Entonces no es esta. Ve con la brillo ahorita. Porque acá sí están las activaciones. Pero me está dando mucho el otro. Espérate. Ve, no logro. Listo, ahorita mira. Porque él me saca como para todos los bocheles, él generó algún estadístico. Listo. Lo más relevante es que los estadísticos más altos deben estar en las regiones donde hay mayor relación con la tarea. Listo. Yo no sé por qué acá se está viendo como tan mal ahorita. Tenía como bien actualizado. Me va a faltar alguna cosita pues con eso. Listo. Pero no me lo... Siento que ahorita lo tenía al revés. Listo. No, ahorita lo voy a revisar. Ve tan raro. Lo perdí como uso en este momento. Listo. La tocar que ahora estoy tratando como de actualizarle como la visualización, porque acá me aparece claramente con un valor más alto las regiones están más activadas, pero también me aparecen esto. Pero eso se puede cuadrar con el umbral. O sea, no trata de llevar el umbral como a las regiones que son más, pues, de mayor actividad, pero acá me está dando como al revés, como digamos la lógica, pues, como con los mapas. Listo.
Listo, ahorita reviso entonces, me disculpa pues como con una parte, me falta la última partecita. Qué raro. Me falta algo ahí. Listo. Bueno, me disculpan que me falta una cosita en este visor para que me queden bien superpuestos estas dos imágenes. Listo. Ese paradigma era de movimiento de ambas manos. Entonces, digamos que acá las zonas que tienen mayor valor del estadístico que él saca, pues al final de hacer todo el análisis, están estas dos regiones. Yo ahorita en el visor lo tenía como bien cuadrado, o sea, uno pone un umbral, digamos que estaba como alrededor de 4 y ella me mostraba estos dos valores, pero mira que yo no sé ya con este, que volví a cargar como todo, me está dando al revés, porque ya voy en 15 y todavía me sigue mostrando otras regiones y no tiene nada que ver. Listo. Esto es un elemento de visualización. Como les comentaba ahorita acá, en el FSL él saca algo similar, solamente que acá el umbral está como bastante cerrado, está como entre 3.1 y 8.7. Listo, siendo como los valores más altos los estarían en la zona motora. Listo, entonces uno perfectamente podría poner, vea que el umbral que habíamos puesto por defecto era de 3.1, entonces ahí es donde arranca esto. Listo, pero en 3.1 hay muchas zonas que superan ese umbral. ¿Listo? Entonces uno podría decir, no, no, entonces llevémonos como el umbral hasta 5, hasta 8. Vea que ya por error de 8 es que se ve como la máxima activación en estas cortezas motoras. ¿Listo? Este visor es lo más de bueno. Tengo que revisar qué estoy haciendo como acá al revés, porque él sí me está mostrando acá las máximas activaciones de nuevo, pero me está dejando todavía mucho los borcheles, pues están por debajo del umbral que yo estoy trabajando. ¿Listo? Pero es como algo ahorita que hice, pues porque antes sí lo tenía como organizado. Listo. Eso es como pasa parte de visualización. Falta una cosita acá con todo ese montón de valores que aparecen tanto en la diapositiva como en los datos de nosotros. Y estos mapas estadísticos se suelen corregir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos haciendo la prueba estadística para todos los voxeles que tenemos de la imagen. Listo, eso está como entre ve, ve ya. Bueno, eran entre estos dos. Miren, acá yo estoy poniendo entre 5 y 15 y ya sí me elimina un montón de voxeles y no tiene nada que ver. Listo. Acá nosotros cuando vemos el reporte vemos que tenemos el estadístico entre 3 y 8, pero entre 3 todavía toma muchos bocheles y no tiene que ver con la parte motora. Listo. Uno en principio pues puede ser más riguroso con el umbral, que es lo que estamos haciendo acá. Estamos diciendo no sea 3, sea por ejemplo 6. 6 desviaciones estándar por encima. Listo. Entonces en 6 desviaciones estándar por encima me aparecen estas dos zonas activadas. Listo. Ahí hay un problema que ustedes pueden detectar fácilmente, es que uno está acomodando el umbral. El umbral, la idea no es acomodarlo hacia abajo. Listo, si yo me voy hacia 2, pues todo me activa, pero yo estoy siendo demasiado laxo, pues como con el estadístico. Listo, la idea es como acomodar el umbral hacia arriba, pues de manera que yo sea muy estricto con las activaciones que yo espero ver. Entonces acá yo estoy diciendo, déjeme solamente lo que esté 5 desviaciones estándar por encima. Listo, entonces normalmente en una distribución normal, algo que esté 2 desviaciones por estándar ya es bastante infrecuente. Por este acá se utiliza 3 desviaciones, pues que ya todavía sería como bastante más infrecuente. Ya 5 desviaciones es algo que no puede ser por el ruido, sino que es definitivamente efecto de una manipulación experimental. Esto lo suele leer pues un radiólogo, un neuroradiólogo, y busca una coincidencia. O sea, la idea es que como esto fue un análisis de datos, pues esos datos al final también tienen una coincidencia pues fisiológica. Listo, lo que uno esté viendo, la activación sí coincide con las zonas motoras esperables para la tarea. ¿Listo? Entonces uno ve esas activaciones acá. Esta de acá pues puede dar como sospecha. ¿Listo? Y esta acá sí es esperable. Porque en el cerebelo pues sí suele haber también, pues uno tiene una parte pues como actividad motora, en la corteza motora, que no solamente esta, eso es mucho más extenso, pero esto es como lo que es primario pues.
Alrededor de eso hay una cantidad de áreas motoras suplementarias para tareas como más complejas. Y en el cerebelo también hay activación, también una parte de activación motora. Entonces, acá estamos viendo pues una activación que es correspondiente pues como a la tarea. La idea es, con los datos que ustedes tienen, la activación se va a dar más por esta parte medial, que es la parte pues como relacionada con los pies. En las manos pues es una región como bastante extensa, listo. Puede ser mayor pues para la parte no dominante, pues si uno le genera como más dificultad pues mover la mano izquierda que la derecha, listo. Entonces para una tarea simple pues esta simetría es esperable y listo. Digamos pues como eso es como lo que se obtiene con estos mapas. Yo les estaba diciendo a ustedes que uno manipula el umbral, entonces ahí hay una dificultad, pues uno puede poner un umbral y esto es como la última parte de las diapositivas de acá. Nosotros con estas pruebas que estamos viendo sobre estos voxeles, obtenemos muchos falsos positivos. ¿Listo? O sea, si nosotros tenemos 100.000 voxeles con un valor P de 0.05, podemos obtener posiblemente 5.000 falsos positivos. ¿Listo? Que es lo que estamos viendo un poco acá. O sea, si nosotros acá tenemos el umbral de 13, todavía es una desviación estándar alta, aparece un montón de clusters y dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es cierto? Entonces, muchos falsos positivos. Esos falsos positivos se corrigen con técnicas de múltiples comparaciones, de corrección por múltiples comparaciones. Entonces, una técnica se llama la técnica de Bonferroni. Entonces, te dice, vea, si usted tiene un valor P de 0.5, divida eso sobre el número de comparaciones que usted va a hacer. ¿Listo? Entonces, ya no utilice un valor de 0.05 y no utilice este como de 5 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Entonces, esto es demasiado conservador. Ahí casi que no aparecería nada, pues, de activación. ¿Listo? Hay otro que se llama el método FDR, que ese método FDR pues establece como un máximo posible de falsos positivos. Si usted espera, usted dice, no, yo espero, o sea, ajusteme el valor P para que lo máximo que me dé falsos positivos sea, por ejemplo, 50 o 500. Entonces establece un umbral nuevo que se llama un umbral Q, que es lo máximo que usted esperaría de falsos positivos, y sobre eso se estima un valor nuevo, valor P nuevo. Vea que acá yo lo que hice fue manipular precisamente eso, poner un valor P más alto. Y a medida que yo voy haciendo un valor P más alto, es desapareciendo los falsos positivos. Obviamente, si tomo un valor P pues ya demasiado alto, ya no me aparece nada de activación. Listo. Entonces, esos son esos métodos de corrección. Ahí se desapareció todo. Otra vez, este software está caprichoso. Como alrededor de 6, que está pues como el valor de activación. Listo. Acá yo lo estoy viendo en valores Z, no son los nuevos valores P que están abajo, pues eso debería ser pues en la parte del FCL que uno hace esa corrección. Listo. Listo. Entonces alrededor como de 7, pues como estos valores Z, este se da como esta actividad. Estos métodos se utilizan pues bastante. Digamos que el SPM pues tenía como más explícito esa parte de corrección de falsos positivos, pero digamos que todos esos pues los tiene estos software de procesamiento. La idea es como, digamos, no ingresar, pues, no introducirse más en eso, porque esta parte de diseño estadístico, pues, tiene también otras condiciones que nosotros no estamos teniendo como en cuenta. Y las voy a decir, pues, en esta última diapositiva. Acá está el valor P sin corregir, entonces aparecen muchos falsos positivos, tanto de activación en amarillo como en activación en azul. Cuando corrido por FDR, pues ya se reduce, entonces aparecen activaciones pues ya más discretas, y por Bonferroni, pues ya aparecen muy poquitos voxeles. ¿Listo? Entonces le das como corregir eso. Ser como muy cuidadoso con esa parte. Uno, igual ayuda un poquito el modelo estadístico, que es lo último que quería comentarles, utilizando máscaras. ¿Listo? Entonces, uno dice, yo estoy estimulando la parte motora. Entonces, yo puedo construir una máscara que me tome solamente las regiones motoras. ¿Listo? De manera que yo no haga el análisis estadístico sobre todos los voxeles del cerebro, sino solamente sobre la parte motora. ¿Listo? Eso también este software también permite pues hacer un enmascaramiento. Acá en la diapositiva se ve un poco, uno como utiliza una máscara que es simplemente definir una región como de interés, donde me va a crear esta parte pues como para el modelo estadístico y todo lo otro se vuelve cero. Yo estas máscaras pues las puedo diseñar sobre cualquier giro o región de interés que yo ya sepa que está relacionada con la actividad.
¿Qué puede pasar? Pueden haber otras regiones si yo estoy omitiendo, por desconocimiento, porque todavía no se sabe en el estado del arte, pues, dónde están, entonces es el problema de utilizar máscaras. Si son tareas que ya son conocidas, pues sí son posibles, pues, uno ya definir máscaras, entonces hay máscaras para la parte motora, el lenguaje, para los hipocampos, pues, para regiones específicas de análisis. ¿Listo? Entonces, son como cosas, ya son como especializaciones, porque la herramienta es muy poderosa, pues realmente sí le está mostrando uno el cerebro, pues, como en vivo, cómo funciona, pero obviamente está llena, pues, de falsos positivos también, que eso hubo muchas controversias hace unos años respecto, pues, a muchos estudios de funcional que estaban reportando muchos valores que no, o sea, el experimento es que metieron un pescado muerto dentro de un resonador y ese pescado muerto mostró activación, ¿listo? ¿Pero por qué mostró activación? Porque alguna variación del ruido se correlacionó con alguna tarea para un nivel estadístico, pues, para un umbral estadístico muy bajo. Entonces, en todas estas tareas siempre es importante, pues, manejar buenos umbrales estadísticos que sean altos. eh, Estas técnicas de corrección de múltiples comparaciones que uno ve que sube el umbral, entonces son importantes, y que uno tenga, pues, un conocimiento fisiológico. O sea, no lo mismo que las activaciones motoras den en zonas motoras que lo esperado, a que den en cualquier parte, pues, ¿cierto? Si uno ya le va dando en otras partes, uno dice: "Ah, no, acá faltan algunas condiciones de control que me eliminen estas cosas que pues, que realmente fisiológicamente no tienen ninguna relevancia". Listo. Bueno, ¿cómo van? Listo. Entonces, vea, yo lo que les voy a pedir es que ustedes repitan con el software en las mismas paredes que hicieron, pues, como el otro trabajo, con el otro dataset. El otro dataset tiene más movimiento. Entonces, hagan las 2 tareas. Primero con el dataset motor, replíquenlo, ahí queda la grabación, pues, como todo lo que yo hice bueno y malo, pues, para que ustedes revisen, pues, también qué pueda estar pasando. Y bueno, y en la guía, pues, como en el reporte que manden, pues, sí traten digamos, de profundizar un poquito en los software. Uno si va viendo acá, le va mostrando uno como cada cosa que hace. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, por ejemplo, si uno utiliza una máscara, solamente la estadística va a ser en las regiones que uno defina la máscara, los valores Z que son, o sea, cada cosita, le va mostrando uno acá en la documentación, ya sea pues de acá o el software pues que está en la parte web, le va a ir mostrando uno que más o menos te hace cada cosa, que a mí eso quedar mal. Listo. Bueno, como que todas las opciones no están documentadas, pero en la página, pues también uno cuando se mete al FSL, pues él va mostrando cada cosa que hace. Entonces, lo harían tanto con la parte motora como con la parte de manos, perdón, como con la parte de pies y hacen un pequeño, pues, como reporte también con esto que sale. Listo. Pueden hacer pequeñas variaciones sobre estos valores, sobre la parte de registro. Harán una pequeña exploración, pues, como del software, que eso es como muy paso a paso y yo creo que con eso sale, pues, ese reporte. Este software lo vamos a utilizar para esta parte funcional y para una parte de conectividad. Yo voy a tratar de introducir por lo menos hoy, pues. Listo. Listo. Entonces, digamos que mucho experimento en funcionales hicieron con estos paradigmas, muchos, o sea, por ahí 15 años de experimentos, y hay gente que todavía se inventa paradigmas raros, y para ciertas poblaciones clínicas se utilizan solo estos experimentos. ¿Listo? Como le digo, si un niño tiene un tumor cerca de la zona motora, cerca de la zona visual, cerca de la zona auditiva, para esos experimentos se suele ver si el tumor desplazó la parte motora, o sea, esta es como la parte motora usual de todos nosotros. Yo no sé por qué, no sé por qué hicimos este experimento hace tantos años. A veces eran como epilepsias, pues, pero acá, pues de pronto aleja ver algo, pues, pero los tumores son muy evidentes. O sea, uno sin ser médico, pues, uno va viendo al lado y lado y ve una masa que sale a un lado. Entonces, ay, güey madre, ahí hay algo, ¿cierto? Y acá no se ve. Entonces, no recuerdo por qué le pueden haber mandado, pues, el experimento a este niño. Eh, pero entonces, en ciertas personas, a veces hay masas que desplazan y entonces esta activación puede aparecer más adelante o más atrás. Entonces, los cirujanos mandan, como ellos no ven el cerebro así, ellos abren y se ve, pues, algo más pequeño a través de lo que ellos logran, pues, como abrir. O sea, es un escenario muy diferente a como se ve acá, que se ve todo. Entonces, necesitan saber si hay una zona importante para una tarea que esté o más adelante o más atrás o a un lado o ya no esté para una función, pues,
específica relacionada a una lesión. ¿Listo? Hay lesiones a veces que son invisibles, pues para lo que se ve pues, en radiología, de pronto defectos de la corteza, cositas así. Entonces, de pronto este es un niño que tenía algún problema, alguna epilepsia y le iniciaba pues como en la parte motora, entonces le mandan estos estudios para ver qué pueda estar pasando. Eh, entonces, esto es como lo usual, ¿listo? No se ve como nada raro pues ahí como en la parte como motora del niño. Pero en otros sujetos, y esto puede estar desplazado, ¿listo? O puede que no esté, entonces después se mandan como estos estudios. Esto es lo usual, pero hay estudios muy raros. Ya estudios, pues, que alguien quiera estudiar cómo en ciertas personas que tienen tal problema, pues, en la cognición, entonces mandan un estudio como muy extraño, pues, para evaluar ya alteraciones, pues, digamos, muy particulares, pues, se pueden hacer estos estudios funcionales. Los estudios que son como más recientes son los que son basados ya en conectividad. ¿Listo? Entonces, los anteriores eran basados más como en respuesta ante un estímulo. Todas se pueden utilizar o se pueden complementar, pero digamos que de 2012 para acá muchos estudios están basados en esta parte de conectividad. ¿Listo? Cómo se conecta. Ahí estoy compartiendo todo. No, ahí no se ve nada, pero yo le compartí toda la pantalla. Espérate. Sí, yo creo que ya le había dado también dejar, sí, cuando pase al otro. Sí, gracias. Entonces, lo que salió como en el 2012 para acá fueron estos estudios de conectividad cerebral. Listo. Esto fue como una revisión muy grande, pues, de este autor, Cornelius Stamp, para esta parte, pues, de cómo se esperaba que se organizaran las redes cerebrales. Listo. Entonces, nosotros en este momento, pues, sí sabemos, digamos, cómo podemos modular la actividad de ciertas regiones, pero son tareas muy sencillas. Esas tareas motoras, o sea, si uno pone una tarea motora más compleja, uno dice, Eh, por ejemplo, algunos de ustedes que son deportistas, entonces tienen unas destrezas motoras brutales, pues le hacen ese experimento motor y le da lo mismo que a cualquiera de nosotros. Entonces uno dice, "¿Pero cuál es la diferencia entonces? ¿Cierto? Sí, o sea, ¿qué región del cerebro realmente está soportando esas actividades tan complejas motoras que nosotros no logramos ver por la parte funcional? Entonces, hay algo que va más allá pues, de los experimentos de activación. Ya uno podría hacer un experimento muy raro que realmente también hay sistemas pues, que ayudan como a ver por ejemplo, la digitación de los violinistas, de los guitarristas, pero cosas muy exóticas, pues. Eh, sea lo que sea, dentro del cerebro tiene que haber un sistema de cableado, de comunicación, de intercambio de información que explica que unas personas tengan altas destrezas motoras, visuales, auditivas y otras no. ¿Listo? Entonces, eso es como, digamos, el paso siguiente. Se trataban de hacer experimentos muy sofisticados, pero esos experimentos, pues, no eran muy fáciles de hacer en ciertas poblaciones. Bueno, entonces cambió mucho el paradigma. El paradigma ahora está muy orientado como a ver cómo ciertas regiones se sincronizan, permitiendo, pues, como la comunicación. No entiende, pues, que cuando 2 regiones están realizando una tarea, tiene que haber algún mecanismo que evidencie la interacción de las 2 regiones, y el mecanismo lo llamamos sincronización. ¿Listo? Entonces, ahí con la sincronización aparecen la interacción entre elementos, formando redes complejas, pues, que es lo que nosotros estudiamos en la actualidad. Estas redes complejas, como les digo, como ya llevan más de 10 años de estudio, pues ya se han visto que cuando matemáticamente se analizan, siguen patrones que están entre lo regular o lo totalmente, pues, como prefijado y lo aleatorio. Entonces, esto es un patrón muy regular. Si uno tiene como diferentes regiones del cerebro, ellas se podrían organizar de esta manera o de esta manera, muy regularmente, o de pronto se podrían organizar de manera muy aleatoria. Los estudios han demostrado que se organizan entre estos dos elementos, entre lo regular, que permite que haya como una estructura, o sea, todos nosotros tenemos una estructura cerebral básica, pero esa estructura no puede ser muy rígida porque dificulta mucho la comunicación de información. Entonces, las redes aleatorias facilitan mucho la comunicación de información entre partes del cerebro. Cada una de estas bolitas haría como una parte del cerebro. Entonces, el cerebro está como en ese paso intermedio entre una estructura que todos tenemos desde la parte genética, pues ya precableada,
y ciertos elementos de la teoría que facilitan la integración de regiones distantes del cerebro. ¿Listo? Entonces, esto es una parte que está acá y eso lo llamaban redes de mundo pequeño. ¿Listo? Eso existe pues en otras estructuras, por ejemplo, cómo se disponen los aeropuertos, cómo se disponen las redes de energía. Eso no es totalmente regular porque si los aeropuertos se distribuyen de manera totalmente regular, hay un aeropuerto cada 6.000 kilómetros, eso es falso. Los aeropuertos no están en todas, pues cada 2.000 kilómetros hay un aeropuerto, eso es falso, no. Listo, entonces no son totalmente regulares, tampoco son totalmente al azar. Los aeropuertos están en ciudades principales, las ciudades principales pues están en ciertas regiones ya bien conocidas del mundo. Y uno sabe que los aeropuertos pues a veces tienen transbordos que facilitan mucho ir de un lugar a otro. Por ejemplo, los que tengan visa tienen la gran ventaja que en Estados Unidos hay unas zonas de interconexión muy, muy grandes que usted ahí puede viajar fácilmente a casi cualquier parte del mundo. Listo. Es como unos zonas de gran concentración, digamos, del flujo aeroportuario. Entonces, esta parte de visión, pues como el cerebro como red, ya se conocía desde antes. O sea, que hace como 200 años hubo como una discusión entre dos fisiólogos, pues que era Ramón Cajal y Golgi, que ellos entendían cómo se estaban interconectando diferentes partes del cerebro. Estos eran estudios celulares, o sea, la gente cuando abría el cerebro veía pues una masa, pues ellos no saben dentro de esa masa qué había. Cuando empezaron a hacer como estudios, digamos, histológicos de esa masa, van a ver las neuronas, van a ver las neuronas cómo se conectaban, pero por cierta extinción las neuronas parecían que estuvieran como todas entrelazadas, que no formaban, digamos, pues que no había diferenciación entre una célula y otra. Es como si fuera el cerebro como una única gran célula, pues eso fue lo que vieron como algunos fisiólogos, y otros dijeron: "No, no, no, sí hay unas unidades diferenciales, que son las neuronas", pues, ¿cierto? Eso suena, pues, como a chiste, pero si uno no tenía los instrumentos adecuados, eso era muy difícil de ver. Con las extinciones y los instrumentos que habían antes, como que no lograban ver esas diferenciaciones entre neuronas y neuronas. Listo, Cajal fue como el que pudo ver como con ciertas tinciones dónde terminaba una neurona y empezaba otra. En la actualidad, pues, se poder ver muy fácil, pero en ese tiempo no. Listo. Hay neuronas que sí están conectadas directamente unas con otras, o sea, no hay espacio como interneurona, ¿listo? Entonces, lo que vio Golgi, pues, como con ciertas neuronas, a veces sí pasa, hay unas neuronas como que tocan directamente otras, son poco frecuentes, y lo más frecuente es que hay unas neuronas, pues, que uno sabe que hay una sinapsis, que hay un espacio entre neuronas que se comparten, pues, unos neurotransmisores, que fue lo que vio Cajal. ¿Listo? Ay, pero ¿qué pasa? Esto sí es charro. Entonces, por ejemplo, Cajal empezó a ver esto, él empezó a hacer estos dibujos, él también era como un gran dibujante y empezó a ver que había neuronas individuales, pero las neuronas de cierta manera se interconectaban con otras. Entonces ahí hay un concepto de red, o sea, uno en red te tiene, uno cuando habla de redes te tiene elementos interconectados. ¿Listo? Entonces hay redes eléctricas, redes aeroportuarias, redes de correo, redes sociales, es lo mismo. Somos nosotros interconectados con otras personas, pues, en esas redes. ¿Listo? Él vio eso. Entonces eso de pronto no era tan intuitivo hace 200 años, pero ahora sí sabemos que hay muchos elementos interconectados. Y si esos elementos son muy homogéneos, debe ser la manera como se interconectan lo que define como las funciones. Porque realmente el tipo de neuronas no son tantas como el tipo de palabras, de interacciones, de sentimientos y de cantidad de cosas que produce el cerebro. Entonces, debe ser la manera como se interconectan las diferentes neuronas que genera todo lo que nosotros conocemos. Listo. Entonces, ahora hay muchas evidencias, pues en ese tiempo no lo habían, ahora hay evidencias por neuroimágenes que nosotros trabajamos y también por trazadores. Listo, utilizan pues, técnicas de radiotrazadores. Por ejemplo, esta charla no falta hacerla, después la retomamos, la tractografía. La tractografía muestra cómo los axones se proyectan desde regiones hacia regiones del cerebro, interconectando regiones del cerebro. Entonces, nosotros, esa parte creo que sí lo comentamos, hay diferentes tipos de tractos, que hay unos que conectan giros, que van en U, unos se conectan lóbulos, que son de asociación, unos se conectan ya casi que desde el cerebro hasta una pierna, que son fibras de proyección. Entonces, hay diferentes tractos que conectan diferentes cosas, tanto el cerebro como fuera del cerebro, pues, ¿cierto? Lo que se proyecta hacia los nervios, pues, como periféricos y todo eso. Entonces, son sistemas interconectados. Siendo como un mismo sistema, que son las neuronas, las diferentes formas como se conectan debe ser lo que explica que el cerebro sea tan versátil.
¿Listo? Esto es la electrotractografía y esto es lo de funcional. O sea, en funcional también se han visto que el cerebro, ustedes ahí como están tranquilitos, el cerebro tiene patrones, digamos, de covariación o de coactividad entre diferentes regiones que están sincronizadas y son distantes. ¿Listo? Entonces, regiones que están distantes en el cerebro, por ejemplo, estas regiones posteriores y estas regiones anteriores, espontáneamente generan el mismo patrón de actividad. La gente dijo, no, eso es estar de alguna manera conectado porque algo tiene que estar haciendo que genere el mismo patrón de actividad y que eso tiene cierta relevancia fisiológica. Eso siempre va muy de la mano, pues, lo que ya se conocía respecto a esos sistemas a cómo se está viendo que funcionan en el tiempo. Esto es una red que se estudia mucho que se llama la red emo de efecto, que usted está ahí tranquilo en reposo, esa red empieza a generar patrones de actividad, digamos, bien reconocibles pues respecto a las regiones que está, digamos, activando. ¿Listo? Que acá está la corteza medial prefrontal, acá está la corteza intraparietal, está, puede ser la precuña, un montón de regiones que están ahí pues relacionadas. Eso a veces se ve así, tiene muchos reportes de redes de conexión, muestran los nodos o las regiones que están, digamos, como coactivándose en el tiempo, o a veces eso lo llevan como un concepto de grafo, que ya es un concepto matemático que también lo vamos a ver pues acá más adelante en el curso. Si yo ya cojo pues y ya me desarrollo como la anatomía y meto todo eso entre una matriz y empiezo a ver en la matriz cuáles regiones están conectadas. Listo, ahí esa parte del mundo pequeño que yo le mostraba hace como 4 diapositivas es con esta parte de grafos. Esta noción de conexión ya se ha estudiado bastante, entonces ya se ha visto en el neurodesarrollo, en los niños, en los adultos, en los ancianos, pues ya se ha visto que si hay una, digamos, una relevancia en la forma como se conectan las diferentes zonas del cerebro, pero esto era un estudio muy viejo, como el 2011, algo así, que mostraba que las zonas que estaban más conectadas eran las que más, digamos, acumulaban proteína beta amiloide, pues que es como un marcador como de la parte del Alzheimer. ¿Listo? Entonces la gente empezó a ver, pero tan raro pues que las zonas que tienen más conexión son las que más se enferman. Entonces ahí empieza como a dar como otras vistas sobre lo que pueda estar pasando en ciertas enfermedades. Acá también les mencioné algo, pues, perdón, y es que en el cerebro no todas las zonas tienen el mismo grado de interconexión. Hay unas zonas, como les decía ahorita, como esos aeropuertos de Estados Unidos que reciben grandes flujos de personas, que son zonas de alta conectividad. ¿Listo? Entonces en el cerebro hay unas zonas que están más altamente conectadas que otras. ¿Listo? Eso le llaman hub o concentradores. ¿Listo? Entonces, relevante pues como también para el estudio de estas enfermedades. Nosotros estudiamos pues desde neuronas, vemos la parte por resonancia o por eje, vemos series de tiempo y la idea es que con esas series de tiempo nosotros tratemos de dilucidar qué zonas pueden estar interconectadas. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que vimos como en la parte de eje fue la parte del espectro, o con esta parte que acabamos de ver de funcional fue la parte de activación. O sea, cuáles zonas generaban una señal volt que aumentaba o disminuía en relación a la tarea. ¿Listo? Esas son como maneras, pues, como ver la actividad cerebral, pero acá ya lo que se va a ver es diferente. Entonces, esto es lo que se vio con eje. Entonces, uno veía la actividad cerebral y le hacía el espectro y veía, pues, donde aparecían unas zonas, perdón, donde, qué ritmos eran como más preponderantes en esta señal. ¿Listo? Eso se ve pues en diferentes tareas. Por ejemplo, acá hay unos estudios pues de potenciales eventos relacionados para sujetos, controles y alcohólicos. Entonces se ve pues que ciertas zonas ante ciertos experimentos pues tienen diferente modulación. Entonces se vuelven como marcadores como fisiológicos, como para uno ir viendo cómo se va cambiando la actividad cerebral respecto a cierta condición que la persona tenga. ¿Listo? Entonces está la parte potencial y también lo que trabaja Alison. O sea, todos estos son maneras de estudiar el cerebro. Esto está, perdón. Está todo lento, muchachos. Me responde. Listo. Entonces, todo esto son enfoques, sino que estos enfoques nosotros los llamamos univariados. Como nosotros vemos un voxel del cerebro y vemos ese voxel del cerebro, cómo responde ante un estímulo, por decir algo. Entonces, solamente ese voxel, voxel por voxel. Listo. Nosotros ya pasamos como otro enfoque, que es un enfoque que se llama multivariado. Ya vamos tomando múltiples voxeles y vamos viendo cómo covaría la actividad entre esos voxeles al tiempo.
¿viste? Y cuando hay una covariación, hay un patrón similar, nosotros llamamos eso conectividad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en la parte motora, ya como para finalizar por hoy, ¿qué se vio? Cuando usted está en reposo, tranquilo, su corteza motora izquierda y su corteza motora derecha están en sincronía. ¿Listo? No es una sincronía perfecta, porque de todas maneras son cortezas diferentes. Si usted tiene una dominancia, pues, para la parte derecha sobre la izquierda, usted escribe o chuta el balón con el pie derecho o izquierdo. Entonces, no es perfecta la sincronía, pero sí es bastante, pues supera, digamos, lo que podría esperarse estadísticamente por el ruido. ¿Listo? Entonces, acá se ve esa covariación. En verde es como la señal BOL extraída pues de la corteza motora derecha y en rojo en la corteza motora izquierda. Y en el tiempo se ve que covarían. Listo. Y si uno coge la parte motora y la parte visual, no ves esa covariación. O sea, eso no se da espontáneamente. Así se han visto patrones de covariación en diferentes regiones. Listo. Por ejemplo, en la motora. Listo, entonces hay un circuito motor que vea que cubre más allá pues de lo que vimos con el motor de manos, porque uno mueve las manos, los pies, la boca, o sea, toda esa parte motora hasta acá. Listo. Otras redes que son de control ejecutivo, otras redes que son de la visualización de estímulos salientes, pues como estímulos así rápidos, de la parte pues de introspección. Entonces, se han detectado que hay a lo largo del cerebro diferentes regiones, acá están por funcional y por magnetoencefalografía. Diferentes regiones se están como covariando en el tiempo. Esto es frontal y parietal. eh, Esto es como una parte parietal posterior, esto es una parte frontal media, ¿listo? Esta es como la contraparte de que esta era como izquierda, esta es derecha, está la parte motora, está la parte visual, está la parte cerebelosa. Entonces se ha visto que el cerebro espontáneamente recluta diferentes regiones para mantenerlas como sin sintonías, como en ciertos circuitos que son especializados. Listo, son muchos circuitos, acá hay algunos, son muchos circuitos, pero así se ha ido como generando un nuevo mapa del cerebro, que con nosotros que seríamos la próxima clase, que es lo que nosotros llamamos los conectomas. Listo, que estamos tratando de ver cómo los patrones de conexión en el cerebro, pues, están para cierta condición y varían por enfermedad o por la edad o porque la persona está rehabilitando, está bajo cierto experimento, cómo cambian esos conectomas. Listo, este computador está re lento. Bueno, jóvenes, yo creo que nosotros continuamos pues ya como la próxima clase. ¿Cómo vamos? Sí, sí, ya pues ya está acabando el semestre, Sofi. No, yo hice todo. Si usted no, se quedamos en marzo, esto va hasta julio, y usted no, se va como hasta el 16 de junio. Y yo, ay, hijo de madre. Entonces, no, ya sí toca, pues, de todas maneras, si no ven como mirar eso. Eso es como más o menos lo que hay en general, pues, como la parte de neuroimagen. ¿Qué les digo? O sea, esos temas de conectividad, al que le gusta mucho, ya hay unos algoritmos avanzados para eso, que ya se ha estudiado en ciertas poblaciones, o sea, pero el tema general es ese, uno ver cómo ciertas regiones se van como interconectando. Pero bueno, yo ahorita, pues de aquí al miércoles le genero como la tarea, pues como para que ustedes suban ahí, pues la parte de los resultados de funcional. Y con esta parte de FCL también se ve un poquito esos mapas, le estaba mostrando al final, pues de conectividad. Listo. Creo que con eso pues se acabaría pues como esos temas. Listo, jóvenes. Yo lo arreglaríamos el miércoles porque mira que hoy como me tocó terminar la que no pude hacer el miércoles y empezar esta, sin embargo, como que me dio. Yo creo que el miércoles yo sacaría, pues daríamos el espacio para ti, listo. Listo. Bueno, jóvenes, entonces se cuidan. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ah, listo, claro que sí. Sí, 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 no. Yo pues no sé cómo te ha ido con el semillero y eso. Sí, no. ¿Y quién está por ahí como pendiente de trabajo de grado?
¿Cuál será? Sí. Ah, sí, sí. Sí, ella está viendo señales, sí. Sí. Ah, no, sí te da, claro. Listo, dale. Sí, pon eso ahí, tienes que preguntarle a ella si ya arranca este semestre. Pero listo, ay, jue madre. Entonces, no, entonces ponlo más bien como actividad de semillero, porque después te dicen que porque esos cursos como tienen código, o sea, tú sí la puedes asesorar, por ejemplo, pero formalmente sería cuando ya pase como lo de la matrícula y eso, para que no te vayas a dejar de pronto embalado, porque si ya te dice que va a matricular en el 2020, o sea, en el 2022 o en el 2026 uno. Ah, no, entonces sí la puedes poner, porque es el plan de trabajo de todo el otro trimestre, ¿no? ¿Cierto? O sea, eso, listo, de una, no, entonces sí, pues si ella va a entrar el próximo semestre, sí pone eso ahí, pones el nombre incluso de ella, para que ya es cuando pregunten, pones ahí. Y si pones en las observaciones, pones ahí que ya va a empezar el próximo semestre, que se está haciendo la propuesta. Ah, no, organícese, sí, sí, o sea, sí, te mira, ah, sí. No, usted tiene unas 6 horas que usted tiene ahí de estudiante instructor, si le da de uno, sí. Le ha ido bien con los muchachos. Ah, pero no te fue también que te insultó algo, ¿qué? Pues te dijo algo feo, ¿qué? Sí. Ah, listo, Sofi, no. No siquiera, sí, porque a veces el grupito es uy, complicado. No, que a veces hay, no, no, pues pero no, hay gente que es grosera en esta universidad, sí es. Ay, como así, todo apareció solo. Ah, bueno, Sofi, dale, yo salgo entonces para ciudad. Pero qué bueno que los pelados te reciban la realimentación. Mm. Ah, sí, solamente pones eso, sí. Sí, sí. Dale, pues. Dale, Sofi, ay, súper, sí, súper bien. De una. Usted está ya también, mira que ya casi, ya, pero no sé si tienen presentación hasta final de semestre, pues, pero así como la materia tiene diferentes tópicos, como una cosa que yo edito, otra cosa que ustedes trabajan. Entonces eso ahí ya toca abrirle espacio. Mm.
Dale, pues, Sofi, te cuidas, chao. Listo.